Gracias a Dios por este tiempo que nos regala y la oportunidad que nos da, aún en estas condiciones, de volver a vernos. Gracias a Dios. Quiero hablar en esta mañana del Salmo 8. El Salmo 8 es un salmo compuesto por David. No entraña una súplica, no entraña un problema, no entraña una adversidad. Pero tal vez sea aquellos salmos a los que se refiere David cuando los compuso en la tranquilidad de la vida pastoril, en el aprisco y en el campo. Aquello que disfrutaba él con mucha alegría antes de que Dios lo llamara para ser rey de Israel. En ese contexto, sin duda, David había escrito el hermoso Salmo 23 también, que es una analogía de la vida pastoril y la relación con Dios. Y le explica David a Saúl cuando va a pelear contra Goliat, le explica que qué hacía él cuando pastoreaba las ovejas y cuando tenía que enfrentarse al oso o al león, y de qué manera lo hacía, con qué valentía, con qué arrojo y confiando siempre en el Señor. Ahora tiene una contemplación muy interesante respecto a la grandeza, a la gloria de Dios, y desprendido de la gloria de Dios, la dignidad que tiene el hombre. Se entiende que entre las cosas que David hacía, porque David era profeta, era rey, era pastor, era salmista y era profeta. Se dice de algunos, como Asaf, que profetizaban con el arpa, es decir, tocando el arpa, profetizaban. Y bueno, David descubre cosas maravillosas de la revelación del Espíritu Santo, que sin duda estaban sobre él, al escribir salmos como este salmo maravilloso, hermosísimo, que tenemos en este momento en el Salmo 8. Voy a dar lectura al Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Qué hermoso salmo de David. Y lo tenemos presentado en tres tiempos, en una forma hermosa. El salmista está reflejando cómo es la gloria de Dios y lo que en la percepción humana alcanzamos a concebir, cómo nos asombra siempre la gloria de Dios. Y contemplando la gloria y la grandeza de Dios es cuando David puede entender la dignidad que tiene el hombre. Es cuando lo contempla, cuando descubre la grandeza de Dios y relaciona la grandeza de Dios, es cuando él puede decir y descubrir qué dignidad tiene el hombre. En alguna manera, hablando de la grandeza de Dios, podríamos decir nosotros que
que así como él contempla el firmamento, el cielo, las estrellas, probablemente era una noche, se acostumbraba que los pastores, como aquellos que velaban las vigilias de la noche llevando a sus pastores y en medio de una lumbrera que se preparaban para el frío, allí contemplaba él las estrellas. No era como nuestros tiempos. Tuvimos la experiencia de que, o la oportunidad de que en estos días, esta semana, pudiéramos contemplar un cometa hermosísimo. Hermosísimo. Me sorprende que mucha gente pregunta, ¿había un cometa? Me sorprende. Pero hermosísimo. Pero no lo pudimos ver, porque ya no se ven las estrellas. Las nubes cubrían todo. El jueves, que era el día más espectacular del cometa, me subí a una azotea, traté de ver, no se veía nada. Pero en el campo, en los tiempos de David, el cielo era inmensamente estrellado. ¿Se acuerdan cuando Dios habló con Abraham? Y una de las cosas que le dijo a Abraham, contemplando a Abraham el firmamento y la multitud de las estrellas, le dijo, ¿puedes contarlas? Así será tu descendencia, le dijo. Obviamente eran tantas y se veía en un cielo tan espectacular como en un cristal, el titilar de las estrellas. Y entonces David, al contemplarlas, la primera expresión que dice, oh Señor, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Qué grande es tu nombre. Pocas veces alcanzamos a dimensionar la grandeza del nombre de Dios y la importancia que tiene de nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él, nuestra amistad con Él. Qué importante es que seamos amigos, que seamos hijos de un Dios que es tan grande en todo el universo. Y entonces, al hablar de esto, nos dice, todo toca su gloria, todo lo toca. Cada lugar del universo, en las constelaciones, ahí está grabada su gloria, su grandeza. Todo testifica, cada ave que canta su glorioso nombre. En las profundidades de los océanos, como en las alturas de las constelaciones, allí su nombre brilla, inmarcesible y sublime sobre todas las cosas. Y entonces dice, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Y viene a traer ese descubrimiento de la grandeza de Dios, ese descubrimiento de las cosas maravillosas, donde el hombre se siente empequeñecido ante la grandeza de Dios. Viene entonces a descubrir cuál es la dignidad del hombre. ¿Por qué? Porque tiene una relación con Él, porque lo conoce, porque habla con Él, porque le canta, porque le adora. Y entonces descubre qué dignidad hay en el hombre. Y entonces dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. En la Nueva Traducción Viviente dice, a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fortaleza, de tu fuerza, a causa o para hacer silenciar a tus enemigos y a todos los que están en contra de ti. Es decir, un niño, un bebé, que es la obra maestra de Dios, un hombre, es la obra maestra de Dios, pero dice que a través de ese niño, de ese bebé, el hombre más perverso y el hombre más sanguinario y el adversario más grande de Dios y el hereje que niega la existencia de Dios, se conmueve en ese niño de su perfección, de su belleza, de su ternura y de todo lo que es. Y entonces dice, a los niños, a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza y de esa manera silencias a los enemigos. Un pasaje muy bello porque habla como la alabanza es la medicina contra los enemigos de Dios. Por eso la Biblia y los salmos nos incitan frecuentemente a alabar el nombre de Dios, a glorificar y exaltar su nombre, a no silenciarnos ante las obras de Dios, ante la magnificencia de Dios, ya sea en el firmamento,
en la alabanza o en la adoración, para que nosotros con nuestra adoración y nuestra alabanza demos testimonio de la grandeza de Dios. La ciencia en estos días no puede descubrir, no puede encontrar, no puede terminar con una pandemia y no puede descubrir cómo resolverla. Pero el hombre más sencillo, que tiene fe, que no conoce, que no ha tocado nunca las pautas de la ciencia, que nunca ha caminado en los senderos del conocimiento, pero que conoce a Dios, puede tener en Dios a su sanador, puede tener en Dios un milagro y descubrir y conocer la grandeza de Dios. Y todos aquellos que en la ciencia tratan de negar a Dios, pueden descubrir cómo de la manera más sencilla y más hermosa, de la manera más dócil, una persona ignorante puede encontrar la grandeza de Dios, y entonces la ciencia tiene que guardar silencio por la grandeza de Dios. ¿Cuántos testimonios, cuántas alabanzas saldrán de la boca de creyentes que tienen una relación con Dios, de cómo Dios los libra de la muerte y cómo Dios los guarda en la enfermedad, cómo Dios en el camino de la enfermedad trae fortaleza y trae paz? Y por eso dice el salmista: de los niños y de los bebés, a ellos les enseñaste a hablar de tu fuerza. Lo débil de este mundo, lo menospreciado de este mundo, ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, dice el apóstol Pablo. Y entonces repetir la primera estrofa: oh Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Y en esa grandeza descubre el salmista la dignidad del hombre. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, esos dedos artesanales que crean las cosas de una manera perfecta, maravillosa y asombrosa, la luna y las estrellas que tus dedos han formado, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuando pasa por el sendero del mar. Todo lo pusiste bajo su gobierno. Y es una alusión que hace al libro de Génesis, cuando Dios le da al hombre el derecho de gobernar, el derecho de ser vicerregente con Dios sobre toda la creación. Y eso implica la dignidad del hombre. Esta mañana, o el viernes, hablando acerca de lo que era la liturgia, nuestro servicio cristiano es una extensión del Calvario. Nuestro servicio cristiano, quien toca, quien canta, quien predica, quien dirige, quien está como mujer, quien está en el sonido, quien graba, quien enseña, quien está en la diaconía. Nuestro servicio cristiano es una extensión del Calvario. Es decir, lo que inició un día en el cielo como un plan de Dios de redención para el hombre, antes de que los mundos fueran fundados, y que puso en movimiento la voluntad del Hijo para venir y ofrecerse como un sacrificio por nosotros, y cuando vino, consumó esa obra en la cruz del Calvario, y después llamó a sus discípulos y les dio una misión para continuar la obra del Calvario. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y prediquen a Galilea, a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. Todo eso era una extensión del Calvario. Y puso en manos de nosotros, puso en la boca nuestra, puso en la voluntad nuestra
participarnos de lo que Él vino a hacer al mundo. Qué dignidad tan grande tiene el hombre y qué dignidad tan grande tiene la iglesia, que somos una extensión del Calvario, y lo que Él comenzó, la iglesia lo continúa hasta que Él venga a consumarlo. Por eso nadie que sirve a Dios debe de menospreciar el servicio bajo ninguna circunstancia, porque es parte de la dignidad que Dios nos ha dado. Dios nos invita a participar en lo que Él quiso hacer en el mundo, y somos partícipes de su gloria y somos administradores de la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo. ¡Qué dignidad! Por eso, con tanto orgullo, lo que era una vergüenza para el hombre, el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo; Pablo, esclavo de Jesucristo. Porque allí el ser siervo y el ser esclavo tiene una dignidad superlativa. La dignidad que describe el salmista en este pasaje. Porque este pasaje muestra al hombre como Dios lo hizo. Hoy la vida del hombre está muy lejos de ser comparada con la magnificencia de la creación, porque tiene un carácter manchado, tiene una voluntad cautiva, pervertida del pecado, contaminada por el pecado, y con una dignidad muy por debajo de la belleza natural que Dios hizo para el hombre a causa del pecado. Vemos al hombre viviendo en una esfera en la que Dios no lo hizo, pero el salmista está tomando la dignidad con la que Dios lo hizo, está volviendo al principio, como Dios hizo al hombre. ¿Cuántas veces en la Biblia surge la pregunta: ¿qué es el hombre? En Job, en los Salmos, se repite 4 veces: ¿qué es el hombre? En Hebreos capítulo 2, ¿qué es el hombre? Y a pesar de todo, a pesar de esa dignidad manchada, degradada, de esa voluntad cautiva y pervertida, a pesar de todo, Dios conoce al hombre y le visita. Afligido yo y necesitado, con todo Jehová pensará en mí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo les haré descansar. Dios visita al hombre, Dios considera al hombre, porque en la realidad de la dignidad del ser humano, Dios hizo del hombre su obra maestra. El pasaje dice algo interesante: le hiciste poco menor que los ángeles. En la realidad el hombre no fue creado menor que los ángeles. De Jesús se dice lo mismo en el capítulo 2 de Hebreos, que fue hecho poco menor que los ángeles. De tal manera que podemos interpretar que cuando la Biblia dice le hiciste poco menor que los ángeles, está hablando no en el estatus de la forma original como Dios hizo al hombre, sino en el estatus de su pecado, que el hombre, manchando esa dignidad, se puso por debajo de la creación de los ángeles. No olvidemos que la creación del hombre es superior a los ángeles. No olvidemos que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los creyentes. No lo olvidemos. Pero si esa explicación no convenciera en el hecho de que somos una creación en la dignidad y en el origen superior a los ángeles, el pasaje dice en el griego: pues lo hiciste poco menos que Elohim. Es decir, no que los ángeles, que Dios. Y eso nos habla de cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén. Su obra era perfecta, pero no completa. Y Dios le dijo al hombre: hay 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Pero el día que tú comas del árbol del bien y del mal, ese día te vas a separar de mí. El árbol de la vida era una invitación de Dios a perfeccionar al hombre en Cristo, porque el árbol de la vida era una figura de Cristo.
Y en lugar de tomar hacia el árbol de la vida, el hombre tomó hacia el árbol del bien y del mal. Y entonces se desencadenó un acto sobre la voluntad del hombre, quedó esclava de aquella determinación y del mal. Y la Biblia dice que Dios había creado al hombre a su imagen. A imagen y semejanza de Dios lo creó, dice Génesis 1:27. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era que el hombre gobernara junto con él, que fuera su representante, que tuviera autoridad en todos los órdenes inferiores de la creación, y la creación había sido puesta como un orden inferior. Que el sol y la luna trabajaran para él, que las flores perfumaran sus sendas, embellecieran su vista, que las estrellas fueran para complacerlo, para sentirse impresionado, que los pájaros fueran para cantarle, que las bestias del campo trabajaran para él y que los peces fueran para alimentarle. Es decir, la creación la puso como un orden inferior al hombre. Pero la dignidad del hombre fue degradada. Y entonces el pecado pervirtió aquella dignidad que Dios había tenido del hombre. Cuando Hebreos dice, hablando de Jesús, todavía no vemos todas las cosas sujetas a Él, porque Él vino a todo aquello que el hombre por su pecado había destruido, había pervertido y había deformado. Cristo vino a revertirlo. Y entonces vemos al hombre degradado que se arrodilla ante los órdenes inferiores de la creación, hace de un palo un dios, hace de un papel una adoración, hace de cualquier cosa una deidad superior a él. ¿Cómo el pecado degradó? David está hablando de la dignidad con la que Dios hizo al hombre, y el pecado le muestra al hombre su bajeza. Y puesto debajo de los órdenes inferiores en los que había sido creado, se postra ante sus altares, teme ante la furia del mar, de las bestias, y Romanos 5:21 dice, reinó el pecado en la vida del hombre. ¿Y dónde quedó aquella dignidad con la que Dios hizo al hombre? Pero entonces vemos aquella dignidad restaurada en Cristo. Vemos a Cristo coronado de gloria y de honra. Su gloria pasada es la gloria de su deidad, pero esta gloria que habla aquí en Hebreos es la gloria que adquirió por su humanidad. Y entonces vemos a Cristo volviendo a entregarle una dignidad al hombre, rescatándolo de su voluntad postrada a la maldad, sacándolo de allí. Como dijera también el salmista en el Salmo 40, me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pusiste mis pies sobre peña y un cántico nuevo en mi boca. Dios en Cristo estaba restaurando la dignidad del hombre. El hombre tiene la dignidad que el salmista está diciendo en el Salmo 8, el hombre la tiene recuperada en Cristo. Y entonces vemos a Jesús restaurar la autoridad, el gobierno sobre todas las cosas y los órdenes inferiores de la creación, pero devolverle al hombre esa dignidad. Me gusta cómo en Marcos capítulo 1, me parece que es el versículo 12, cuando Jesús fue tentado en el desierto, y aunque es el más escueto de los relatos, el de Marcos, Marcos dice algo que no dice ningún otro relato. Dice, y convivía con las fieras. ¿Cómo había sido creado el hombre en su origen? Convivía con las fieras, le ponía nombre a todas las cosas. Y de pronto el hombre se convirtió en víctima de esos niveles inferiores de la creación y le teme a esos niveles inferiores de la creación. Pero vemos a Jesús, el segundo Adán, conviviendo con las fieras del campo. Vemos a Jesús
calmando los vientos. Vemos a Jesús multiplicando los alimentos. Vemos a Jesús sanando la enfermedad. Vemos a Jesús devolviéndole al hombre su estatus, liberándolo del poder de Satanás y liberando a los cautivos. Eso no era otra cosa, sino que la imagen de Dios restaurada en la vida del hombre a través de Jesucristo. Y después en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo habla de nuestra liturgia, de nuestro servicio cristiano en los dones y en los ministerios, con el propósito de que el hombre que había sido degradado en su dignidad fuera restaurado hasta que llegáramos a la estatura del varón perfecto para ser como Cristo. Vaya, el Evangelio es una extraordinaria noticia para el hombre. Dios quiere retornar, Dios quiere devolver, Dios quiere restaurar la dignidad con la que Dios lo hizo para ponerlo en la posición donde Dios quería que el hombre estuviera, primero en la creación en el huerto del Edén y luego siendo partícipe del árbol de la vida para convertirlo en hijo de Dios. Dios quería tener familia. Dios quería que fuéramos sus hijos. A Dios le duele vernos degradados, vernos cautivos, viviendo miserablemente. A Dios le duele. Pero Cristo vino a restaurar el propósito divino para la vida del hombre. Un hombre no puede encontrar nunca en el dinero, no puede encontrar en el placer y no puede encontrar tampoco en la ciencia o en los principios humanos su dignidad. El hombre que quiera romper con sus adicciones, con sus vicios, el hombre que quiera romper con sus tendencias que lo degradan, tendrá que venir a Jesús, porque Jesús le devolverá su dignidad. Y entonces vemos al hombre como Dios quiso hacerlo en un principio. Y dice Jesús en el capítulo 17 de Juan: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso. Quiero que ellos estén allí. Quiero que ellos vayan conmigo. Quiero que ellos sean como yo. Y entonces, la Biblia dice que como Él es, nosotros también seremos. Porque por medio de Cristo volveremos a recuperar nuestro imperio perdido. También seremos coronados con gloria y honra, coherederos de su imperio, acompañados de Jesús y compañeros de su gloria. Dice el Salmo 17, versículo 15: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Seremos como Él. David se asombra de la maravillosa gloria de Dios y es traído, es capturado para entender la dignidad que el hombre tenía. El Salmo 8 nos habla de la gloria de Dios, de los dedos artesanales, de su creación, de su creatividad, pero con el propósito de que nosotros encontremos cuál es la dignidad, el honor con el que Él nos ha hecho. A pesar del pecado, Cristo vino a devolvernos el imperio que habíamos perdido. Y entonces termina repitiendo el salmista, después de que se asombra de lo que Dios le ha dado al hombre.
y no conocía la obra de Cristo. Y nosotros conocemos la obra de Cristo, no solo la conocemos, la hemos experimentado. ¿Y de dónde hemos venido? Cuando Dios nos había hecho para su gloria, ¿a dónde caímos? Pero cuando vino Jesús, como nos levantó y nos devolvió a la dignidad perdida, para entonces decir de una manera asombrosa: arrobados, ¿y quién puede dejar de honrar, de adorar, de alabar a Dios cuando entiende lo que Dios ha hecho en su vida y cómo Dios nos ha compartido su gloria para darnos dignidad? Y termina diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. No por las estrellas, que ya hiciste grande tu nombre en las estrellas, en el firmamento. No por los cielos, donde ya brilla tu nombre inmarcesible y perfecto en el cielo. Pero por la obra, cómo has vuelto al hombre y cómo le has devuelto su dignidad, para ponerlo en el lugar donde tú lo querías, como hijos amados, como hijos tuyos, con la dignidad restaurada. Qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Oremos al Señor. Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Cómo nos lastima y cómo nos duele mirarnos derribados, destruidos, sin propósito, caminando por los senderos de la muerte. Pero tú nos amas y tú quieres devolver nuestra dignidad. Y cualquier persona que quiera vivir en la dignidad tuya tendrá que mirar a Jesucristo al Calvario para recuperar la gloria con la que tú nos hiciste y la gloria que tú nos has dado. Dios, conmueve el espíritu, el corazón y la mente del hombre, del creyente, para que te adore siempre, asombrándose por la grandeza de tu nombre entre nosotros. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús.